Ser Podcast. La Ventana, en Ser Podcast. ¿A qué voy yo y lo encuentro? Yes, we all left. Con Diana Oliver. We don't live here anymore. Teenage tribulations, settled childhood scars, and we gave hell to our parents. We gave it to them good. We left them with poor credit scores. Then we left the neighborhood. 'Cause we all grow up, we all move out and get out of our hometowns. We all get jobs, some break the laws, some run their lives into the ground. But I'll miss our days sneaking cigarettes around the neighborhood, pretending that we were bad when really we were good. Abrimos la tercera hora de programa en esta semana en ¿A qué voy yo lo encuentro? La sección que este verano estamos dedicando a temas relacionados pues con el embarazo, la crianza y la maternidad. Hoy vamos a dedicarle el programa a Rafa Panadero. Os lo agradezco mucho. Diana Oliver, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a abrir un buen melón porque vamos a hablar de los padres, de la paternidad. No está mal. O de la pareja, digamos, ¿no? Podemos decir la pareja o Sí, acompañante. Claro. Está cambiando mucho el concepto ese, ¿eh? Vamos a hablar de eso, ¿no? Pues empecemos. Bueno. ¿Qué es para ti, Diana, un padre corresponsable? Bueno, pues para mí un padre corresponsable no es... Es Rafa. Es Rafa Panadero. No, podemos no personalizar. Venga, vamos. Tampoco. Bueno, es un padre, ¿no? Que no solamente se encarga de ese baño que queda muy bien en Instagram o que va al parque 2 días a la semana, sino que se implica verdaderamente en el cuidado, ¿no? Que sabe lo que son los cambios de armario, que sabe lo que son las pequeñas cosas de la casa, la comida, la cena, el que sabe qué hay que comprar, qué falta por comprar, qué falta por hacer, el que va a las tutorías, ¿no? Yo creo que son padres, pues eso, que se encarguen de todas estas pequeñas cosas que nadie ve, ¿no? Y esto está cambiando, claro, históricamente, Sí. el papel que los padres asumen a la hora de la crianza. Sí, yo creo que ha cambiado muchísimo en las últimas décadas, ha cambiado mucho. Mi sensación es que aún estamos en el camino, pero porque venimos de donde venimos y bueno, pues es muy fuerte todavía, ¿no? La educación que recibieron nuestros padres de sus propios padres, la figura que tenían era muy distinta, ¿no? Pero yo creo que soy optimista. Nuestras parejas creo que son más corresponsables de lo que fueron sus propios padres y seguro que nuestros hijos a su vez pues también lo serán, ¿no? Que iremos cada vez a mejor, espero. Claro, fíjate, en maternidades precarias hablas del concepto de padrazo, ¿no? ¿Crees que alabamos demasiado socialmente comportamientos en los padres que digamos que se dan por hecho en las madres? Esto es como antiguamente lo del valor en la mili, que se les supone. Pues aquí a las madres se les supone unas cosas que luego se alaban en los padres. Sí, ¿Pasa eso? Totalmente. Yo creo que a las madres se nos exige muchísimo más. Se espera que nosotras cumplamos nuestro papel que hay en el imaginario de madre, ¿no? Y además sin quejarnos, porque tampoco podemos quejarnos mucho, ¿no? Y los padres yo creo que al final esperamos muy poco de ellos y en cuanto hacen cualquier cosa ya lo ensalzamos muchísimo, ¿no? Yo creo que todavía es verdad que no es lo habitual, ese padre colaborativo, ¿no? Todavía estamos ahí y bueno, pues es una rareza pero todavía, sí, los hay, ¿no? Quizás sean una burbuja, pero sí están cambiando, ¿no? También, claro, Sí. es una cuestión de educación, ¿no? La educación que recibieron mis padres, pues no es la misma que recibimos ahora, ¿no? Total. Totalmente, El sí. concepto burbuja ese existe, ¿no? Claro, que no sea algo claro, sí, generalizado. yo creo que sí, que vivimos en pequeñas burbujas de padres cuidadores todavía seguimos escuchando esos padres que se cogen la baja de paternidad para prepararse un triatlón. Por ejemplo, eso sale cada 2 por 3 alguna noticia semejante, ¿no? Y bueno, pues creo que todavía hay muchos padres que priorizan su cuidado personal y mantener esa vida anterior a su rol de padre. Que estamos poco a poco, yo creo que desmontando, ¿no? Yo creo que no sé, como decía, cada vez yo creo que soy más optimista de que se va a producir un cambio, ¿no? Hacia... Y por tu experiencia y hablando desde la generalización, desde la generalidad, ¿qué
¿en qué aspectos estamos más lejos? O sea, ¿qué les falta todavía a los padres para alcanzar realmente la corresponsabilidad? Pues yo creo que por un lado la generación de padres, ¿no? de anterior a la nuestra, ¿no? Muchos arrastran todavía una falta de roles cuidadores masculinos, ¿no? Y luego además hay que sumarle pues la educación sexista recibida y puede que derivado de todo eso también haya un punto de inconsciencia. Yo creo todavía que no somos conscientes de lo que significa cuidar, ¿no? Que es una palabra muy grande que implica muchas cosas y no solamente es cuidar de un bebé, sino es cuidar al otro también, cuidar a tu pareja, cuidar tu entorno, ¿no? Lo que es el cuidado en mayúsculas, ¿no? Vamos a incorporar a la conversación a Máximo Peña, que es periodista, psicólogo perinatal especializado en paternidad y autor de un libro que ARPA va a publicar dentro de nada, en septiembre, titulado Paternidad aquí y ahora, cómo ser mejor padre que tu padre. Máximo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir aquí al estudio de Gran Vía. ¿Cómo pesa la ausencia de ese rol masculino del cuidado del que estaba hablando Diana? Bueno, los hombres carecemos de una socialización por la propia sociedad machista en la que vivimos, carecemos de una socialización hacia los cuidados, es decir, no sabemos cuidar. Tomemos en cuenta que la mayoría de nosotros, cuando nos convertimos en padres, muchas veces ese bebé que tenemos en brazos probablemente es el primer bebé que hemos sostenido nunca en nuestra vida. Mientras que es difícil que una mujer que es madre, ese bebé, ese contacto sea la primera vez que lo tiene. Normalmente ha cogido en brazos al bebé de una hermana, de una amiga, de una vecina, y nosotros no, nosotros nos mantenemos siempre al margen de eso hasta que de pronto en un momento nos convertimos en padres. Hace poco tuvimos aquí al escritor chileno Alejandro Zambra y estuvimos comentando con él su libro Literatura Infantil, en el que hablaba precisamente de esto, ¿no? De que sus padres no les habían enseñado a ser padres, les habían enseñado a ser hombres, a ser cabezas de familia, pero no a ser padres. Sí, es un aprendizaje que está pendiente y que estamos ahora, digamos, aprendiendo a hacerlo, ¿no? Aprendiendo de alguna manera cómo se hace. Nosotros llegamos en pañales a la paternidad. Pensemos que para las mujeres, la maternidad es un proceso que las atraviesa de forma corporal. Es un proceso corporal absolutamente, mientras que para los hombres es un proceso, digamos, psicológico y es una construcción cultural. Hay un concepto interesante que es el de se habla de que la paternidad es facultativa, es decir, es algo que es opcional. La maternidad no es opcional. Es muy difícil que una mujer pueda desligarse de alguna manera de sus hijos. Los hombres podemos siempre salir corriendo, pero una mujer no. ¿Y qué tipo de problemas o de dilemas te plantean los padres que van a tu consulta? No sé si este es un planteamiento habitual, decir, mira, me falta a lo mejor educación para ejercer, para dar el paso de la pareja a la paternidad. Digamos que yo ahora mismo en consulta me encuentro con más o menos 3 variedades de casos, ¿no? Hay un caso de un tipo de hombre que yo llamo hombre en transición. Son hombres que generalmente llegan a consulta enviados o empujados un poco por la mujer, que normalmente ella está yendo a psicoterapia también, y en el trabajo con su psicóloga pues aparece que la figura del padre es uno de los factores, digamos, que está problematizando en ese momento de la situación, ¿no? Son hombres que tienen dificultad para ajustarse, para asumir ese rol, sobre todo para asumir ese cambio, digamos, de foco, ¿no? Entre el foco centrado en mí mismo y el foco centrado en la madre y en el bebé. Luego hay otros hombres que se han informado, que tienen una buena voluntad, digamos, de colaborar con la mujer, y en este caso lo que les pasa a ellos es que primero se dan con la realidad, es decir, cuando el bebé está muy pequeño, de pronto ellos quieren participar, se dan cuenta de pronto que han quedado aislados, se sienten frustrados, excluidos, porque la relación entre la mamá y el bebé es muy potente en los primeros meses y de pronto ellos no saben tampoco qué hacer. A veces entran en competencia con la mamá por los cuidados, por ver cómo se hacen las cosas, y son papás, pues, el nuevo modelo de papá que tampoco sabe muy bien cómo ajustarse, ¿no? Y el tercero se me acaba de olvidar. ¿Y con cuál es más fácil trabajar? ¿Con esos hombres en transición? O sea, ¿ellos son conscientes qué es lo que necesitan o qué objetivo quieren alcanzar? Porque a lo mejor su pareja femenina lo tiene mucho más claro, pero ellos... Me acabo de acordar del tercero que me encanta, y que son los hombres que están acudiendo a consulta cuando se enteran que su mujer está embarazada
y quieren inmediatamente ellos ponerse, digamos, a la labor, ¿no? Quieren informarse, quieren hacer trabajo personal, quieren hacer lo mejor que su padre efectivamente, y desde que la mujer está embarazada vienen a terapia. Eso o sea, me encanta porque el tercer grupo es el más proactivo, digamos. Exactamente, porque eso da mucha esperanza, ¿no? Claro. de que quieren trabajarlo. Para los hombres hay una dificultad, y es eso lo que yo decía por un lado, la falta de corporalidad en el proceso de la paternidad, que es distinto a la mujer, y luego pues nuestra falta de preparación para ello. De alguna manera estamos ahora mismo viviendo un experimento social que es el de los hombres cuidadores, sin que quizás tengamos las herramientas todavía para hacerlo. Pero bueno, hay que hacerlo, es decir, es genial que esté ocurriendo, pero sabemos que hay un déficit en cuanto a la capacidad que tenemos o que tienen muchos hombres para cuidar. Máximo, y esto que hablábamos al principio, ¿no? De que la ausencia de tradición, de referentes, ¿dirías que los padres de hoy son así en general mejores padres de lo que fueron sus propios padres? Bueno, las cosas están cambiando. Lo que pasa es que yo creo que es injusto juzgar a nuestros padres desde este momento. Es decir, cada época, cada persona vive su momento histórico. Claro. Y nuestros padres pues vivieron la época que les tocó, hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían y con lo que ellos a su vez recibieron también, ¿no? El mundo era muy diferente. Ahora las cosas están cambiando y para bien. Yo creo que hay una revolución en marcha en este sentido y yo creo que es positivo, pero a mí no me gusta juzgar a las generaciones anteriores porque creo que no es justo, no hacemos justicia. Pero te encuentras a lo mejor muchos que recurren al argumento de, bueno, yo ya hago mucho más de lo que hizo mi padre o de lo que hacía mi padre, como una especie de excusa o de, bueno, hasta aquí he llegado, no tengo por qué ir más allá. ¿Eso ocurre? Sí, claro, por supuesto que ellos dicen, bueno, es que yo yo no tuve un padre cuidador, o yo no vi a mi padre haciendo labores domésticas, pues que yo los domingos haga la paella, pues yo creo que es suficiente, dicen algunos, ¿no? Pero claro, siempre hay que intentar esforzarse y hacer un poco más, ¿no? Nos está escuchando el poeta, el ensayista, el novelista hispano-argentino Andrés Neumann. Andrés, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos hablando aquí con Diana y con Máximo, el acercamiento en un primer momento psicológico del padre, el vínculo que tiene el padre con un hijo cuando nace. Tu libro se titula Umbilical y no es un título casual. ¿Pueden crear los padres esa especie de cordón umbilical con sus hijos, sobre todo recién nacidos, a través del afecto y del cariño? A mí me parece que sí. Me parece que el factor biológico tiene, por supuesto, su importancia, y especialmente para las madres que ponen el cuerpo. Eso sin duda, pero hay muchos otros vínculos más allá de lo biológico. Y creo que esos son los que más necesitan un trabajo cultural y educativo. Y es importante, me parece, remarcar que eso no solo nos concierne a los padres, sino también a tías y tíos, a madres no biológicas, a personas cuidadoras en general. Entonces, más allá de la división tradicional por sexos, que tiene su base, su razón de ser, podemos pensar en que los vínculos se aprenden y a poner el cuerpo también se aprende. ¿Y cómo? Bueno, primero me parece que es importante la educación familiar, la idea que nos vamos formando del cuerpo de los hombres que nos rodean y de nuestro padre en general. El otro día mi padre, que es un feliz abuelo y que es un abuelo en pañales, igual que yo, un padre en pañales, como se decía antes, me preguntó cómo se cambiaban pañales. Y a mí me pareció una pregunta compleja, interesante, emocionante y conflictiva. Apuntaba hacia un futuro esperanzador donde se puede aprender a relacionarse con el cuerpo e incluso con sus escatologías, y también nos muestra un pasado donde esto no era así. Y me parece que fuera de las familias y de las parejas, digamos, del marco de los vínculos, hay algo muy importante que es el ámbito al que me dedico como escritor, que es el del imaginario. Sabemos muy bien que el imaginario no es solamente un espejo que refleja nuestras costumbres. Para eso ya están los espejos. Sino que el imaginario también condiciona y produce comportamientos. Nadie sería tan ingenuo de pensar, por ejemplo, que hubo generaciones que fueron al cine para ver en el cine cómo eran los besos de la realidad. Muy al contrario, la gente se pasó décadas aprendiendo a besar en el cine.
igual que ahora, para bien y para mal, el porno no es un reflejo, sino sobre todo una prescripción de cómo se hacen las cosas, ¿no? Y puede ser una influencia muy tóxica. Bueno, del mismo modo, el hecho de que nos cueste pensar en poemas de grandes poetas que mencionen los cambios de pañales, los paseos en carrito. Hay una gran tradición literaria de paseantes de la ciudad, de los llamados flaneurs, pero son flaneurs sin carritos, porque atravesar una ciudad cambia mucho cuando empujamos un carrito, y se podría reformular la tradición entera del explorador urbano en función de un carrito o de una mochila. Y también podemos pensar que en el cine, por tomar el audiovisual como punto de partida de nuestro inconsciente colectivo, se me ocurren como dos grandes lugares comunes, dos grandes clichés de la relación entre hombres y el cuerpo de los hijos. El primero es, en blanco y negro, un hombre que recorre un pasillo de arriba abajo, fumando, con sombrero, esperando a que le den la noticia de que ha nacido la criatura y le informen de si ha sido niño o niña. Y esto no es un hecho biológico, es un hecho cultural. Vemos fuera de plano a la mujer poniendo el cuerpo, a la vida produciéndose en otra parte, fuera de plano, y a un hombre con una distancia infinita de un pasillo. Luego saltamos en el tiempo y pensemos en una comedia en color, una comedia a ser posible tonta, donde el padre se queda a solas con el hijo o con sus criaturas porque algo ha salido mal, ¿no? La cuidadora principal se ha ido de vacaciones con amigas, tiene trabajo, se han separado, ella se ha enfadado, lo que sea, y entonces el padre se queda a solas con el hijo. Y además es que lo visualizamos perfectamente. Sí. Esto es, ¿no? El X hombres y un bebé, lo que sea. Bueno, siempre es un género que tiende a ridiculizar la función del padre y a mostrar lo torpe, antinatural y gracioso que resulta que un padre trate de afrontar los cuidados. Todo ese trabajo excede la biología y tiene que ver con las ideas que nos formamos acerca de los vínculos y los roles. Y me parece que la literatura puede contribuir en una pequeña parte a compensar esos déficits. Bueno, es que fíjate, en cuestión de este último año, por eso nos ha llamado la atención tu libro umbilical, por eso nos ha llamado la atención Literatura infantil de Zambra, o el libro de Renato Cisneros que ha escrito sobre su hija Julieta. Sí. Es muy importante, Diana, ¿no? El tener este imaginario, como nos estaba explicando Andrés, para cambiar el arquetipo de padre que todos tenemos en la cabeza. Claro, yo creo que además cada vez la literatura lo está haciendo más, igual que hablábamos de un aumento, ¿no?, de los libros que hablan de la experiencia de la maternidad, ¿no?, que en los últimos años se ha visto, también lo hay de la paternidad, ¿no? Nausgard, Renato Cisneros, pues Andrés, ¿no? Todos ellos muestran lo cotidiano de la paternidad y esa figura que está tan alejada de aquel padre, esa visión de padre autoritario, ¿no?, de a los 70, ¿no? Claro. Oye, fíjate que en la primera entrega de esta sección, en el primera que voy yo y lo encuentro, hablábamos de todos los cambios que experimentaban las madres, tanto físicos como psicológicos o mentales, durante el embarazo. Andrés, en tu libro también hablas de los cambios que sufren los padres. ¿Cómo has vivido tú ese proceso de cambios? ¿En qué has ido notando esos cambios? Mira, me parece una cuestión extremadamente importante y también muy bella y también muy difícil. Primero, coincido plenamente con Diana en la reivindicación de esas pequeñas tareas que no se ven y que de algún modo son el cimiento invisible de los cuidados, ¿verdad? Creo que ese es el idioma que estamos tratando de aprender. Y por supuesto lo digo sin ninguna épica ni ningún heroísmo, solo se trata de poner el foco en lo pequeño cotidiano y de celebrarlo. En el día a día, claro, pero también en nuestro trabajo creativo. Me parece que eso puede ser una ética y también una estética. Y me gusta mucho que hayáis vinculado el fenómeno de transformación de los roles maternos en la vida real y también en la literatura, porque me parece que tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. En mi opinión, lo que tienen en común las nuevas maternidades, las no maternidades, las, como se autodenominan irónicamente muchas compañeras escritoras mías, las malas madres, es decir, las madres que no pueden o no quieren o no están dispuestas a perpetuar los roles presuntamente ideales de cómo debe ser una madre, qué debe ser una madre, lo que debe hacer una madre. Bueno, esa es una desobediencia a un mandato colectivo. Empezaron a hacerlo las mujeres en la realidad y también en la ficción o en el campo del ensayo,
Y ahora poco a poco nos sumamos los hombres. ¿Y cuál es el mandato que recibe el hombre? Si en general, si las mujeres reciben el mandato de ser madres y de serlo de una determinada manera, y si no quieres ser madre o te opones a ello, que por supuesto tienes la libertad y el derecho de hacerlo, pero tendrás que escuchar ciertas cosas, oponerte a ciertos comentarios, digamos, resistir ante la presión ambiente, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál es el mandato que recibimos los hombres? Recibimos el mandato que mi compañero ahora estaba mencionando, Máximo, ¿no? Sí. No vas a saber hacerlo, no vas a poder hacerlo, no estás equipado biológicamente, no puedes ni lo intentes, el bebé no es cosa tuya, acuérdate de las películas, ¿no? Tú a tu pasillo o a tu comedia. Entonces eso nos va sugestionando hasta que llega un momento en que no podemos distinguir lo innato de lo aprendido, y la cuestión es que poner el cuerpo, cuidar con ternura, mostrar vulnerabilidad a nuestros hijos se vuelve algo sumamente difícil. Por eso creo, y de eso habla Umbilical, o intenta por lo menos ponerlo sobre la mesa, mi experiencia por lo menos de acompañar a nuestro hijo, y sobre todo en un momento de pandemia donde el apego es radical, es que un bebé me parece de algún modo el horror y la salvación del patriarcado. Porque ¿qué es un bebé? Es un cuerpo vulnerable, justo lo que no nos enseñan a los hombres. Un bebé es todo llanto, que es el reverso, ¿no?, de aquel adagio espantoso de que los hombres no lloran. Y por supuesto, nadie con dos dedos de frente repetiría ese principio, pero pensemos en el eco, en las consecuencias inconscientes que tiene eso. No lo repetimos, pero ¿cuánto nos afecta? Bien, pues un bebé es todo llanto. Y un bebé no tiene ni necesita un discurso racional ni una gramática. Es una especie de amor sin red. Entonces me pareció que ir registrando los pequeños aprendizajes y pequeñas emociones en la convivencia con nuestro hijo podía ser un modo, por un lado, de contribuir a aprender un poco este idioma colectivo del que hablamos, pero también, y por otro, hacerle un pequeño regalo de la parte de la memoria que nos falta, porque esto tiene que ver con algo que no solamente afecta a personas que tengan hijos, sobrinos, etcétera, que es que nos hemos acostumbrado a algo absolutamente asombroso, y es que nuestra memoria está hecha de agujeros. No recordamos haber vivido un año dentro de nuestras madres, que es una cosa verdaderamente alucinante. No recordamos haber aprendido a respirar, a comer, a caminar, a hablar, y todo eso, que de algún modo es lo más importante que nos pasará en la vida, se queda en el silencio y en la oscuridad. Y me parecía muy divertido tratar de escribir sobre todo eso para contárselo a nuestro hijo, pero también para recordar lo que yo no puedo recordar de mi propia primera infancia. ¿Y ese registro se va a materializar, Andrés, en un Umbilical 2, segunda parte? Fíjate que no había tenido ni remotamente la intención de, primero de escribir y luego de publicar Umbilical. Era un regalito para nuestro hijo. Pensaba, no puedo gestar, al menos mientras la ciencia me lo impida. No sé tejer, pero puedo tejer y gestar este librito, ¿no? Y era como un regalo para el niño. Luego resultó ser un libro y no pensaba continuar escribiendo, pero es que no puedo dejar de asombrarme, porque es que ahora, fíjate, Umbilical cuenta un amor sin palabras. Podría decirse que la carta de amor es una carta de amor para alguien que todavía no conoce las palabras. Es traducir a palabras un amor no verbal. Pero es que ahora estoy en el paso al amor verbal. Es el espectáculo, claro, y el milagro del comienzo de la lengua. E imaginaros, para un escritor, qué emocionante es la oportunidad de aprender a hablar de nuevo, palabra por palabra, con alguien que además es tu ser más amado. Entonces siento que estoy aprendiendo a hablar junto con mi hijo, y eso estoy tratando de reflejarlo en un librito en el que vengo trabajando y que quizás se publique. Eso, Máximo, podría ser un ejercicio para todo padre, ¿no? El sentarse a escribir, bueno, por la experiencia que están teniendo a través de sus hijos. Si tienen tiempo, sí, por supuesto, pero a veces no hay tiempo ni siquiera para sentarse a escribir, pero sí, es decir, el que los hombres estemos reflejando, como Andrés, a través de la literatura, esta nueva manera de ser padres, a mí me parece que es fabuloso, y precisamente refleja ese cambio. Mientras las mujeres llevan muchísimos años escribiendo sobre la maternidad, es ahora cuando los hombres estamos empezando a escribir sobre la paternidad. Hay una parte. ¿Me permitís que diga algo? Sí, sí. A ver. No, quiero decir algo sobre el tiempo, porque estoy de acuerdo en parte.
Porque quienes más han lidiado históricamente sobre la falta de tiempo son las madres. Y toda escritora sabe lo difícil que es escribir un libro mientras maternas. Pero hay tantas madres que han escrito de otras maneras, de una manera más fragmentaria, más dispersa, más saltarina. Es decir, la forma de nuestra escritura cambia con el cambio de nuestras condiciones materiales de escritura. Entonces, claro, guerra y paz no podemos escribir sobre los bebés. Y quien escriba la guerra y paz de su hijo es que no lo ha cuidado. Pero en los pequeños huecos y destellos que deja el maternar y el paternar, se pueden tomar pequeñas notas, y conozco a mucha gente que lo ha hecho, que no se dedica a la literatura, como una especie de álbum, y propondría un ejercicio inocente pero de fondo. Si navegamos media hora o una hora menos por internet al día, seguro que un huequecito para tomar notas queda. Pues sí, luego ya veremos qué forma adquieren esas notas. Diana Oliver está sintiendo, porque además ella es madre y es escritora y es periodista y sabe perfectamente de lo que estás hablando. Andrés Neumann, muchísimas gracias por asomarte a la ventana estos minutos. Ha sido un placer, y ahora me voy corriendo a la playa con mi hijo, que está deseando flotar. Aprovecha mucho, esperamos tu umbilical segunda parte. Muchas gracias. Y te llamaremos en la ventana para comentarlo. Máximo, a modo de conclusión, estamos en un progreso adecuadamente, en un necesita mejorar. ¿Qué nota nos ponemos desde tu experiencia? ¿A los hombres actualmente? Sí. Bueno, yo los dividiría en 3 niveles, porque no podemos verlo todo desde nuestra punto de vista. Primero, hacerse responsables. En América Latina, por ejemplo, el abandono por parte de los hombres de la paternidad es brutalmente alto. Hacerse responsables, luego hacerse responsable de las grandes cosas, de los grandes aspectos del cuidado, y luego hacerse responsable de las pequeñas cosas. Esos 3 niveles, digamos, es importantísimo, pero estamos mejorando muchísimo. Necesitamos mejorar. Progresa adecuadamente. Eso es. Máximo Peña, psicólogo perinatal, muchísimas gracias por acercarte aquí a Gran Vía. Gracias a vosotros. Diana, la semana que viene seguimos. Volvemos. Gracias, Muchas Diana. Gracias. Siempre a tu lado estaré, y tu guardián yo seré. Toda la vida. Esta noche te prometo que no vendrán ni dragones ni fantasmas a molestar. La ventana latinoamericana. Me quedé sin casa, me quedé sin plata, me quedé sin puertas que atravesar, me quedé dormido, me quedé en silencio y no pude más. Con Renato Cisneros. Y estuve sentado en la carretera semanas enteras sin la billetera, no sabía cómo, cuándo, a dónde iba a ir a parar. Y me quedé en pana, me quedé sin hielo, me quedé sin pega, sin deberes ciego, me quedé sin tele, me quedó gustando esa libertad. Pa' salir corriendo sin pagar las cuentas que la señorita me decía tanto, que seguramente allá en la oficina habían sumado mal. Y me fui pa'l norte, crucé los desiertos, me subí a la sierra, seguí a las estrellas, me miré en sus aguas, navegué la selva, estuve frente al mar. Fíjate, Rafa, que venimos de la sección anterior con Diana Oliver y estaba pensando en esta sección sobre maternidades y paternidades. Podría estar Renato Cisneros. Hombre, perfectamente, que además ha sido citado, de hecho. Le hemos citado. Renato, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta, Rafa? Hola, ¿Cómo Renato, están? ¿cómo va? Qué gusto escucharlos. Pues sí, nos hemos estado acordando de ti por eso, porque estábamos... Los venía escuchando, ¿Sí, no? Conversando con Andrés Neumann. Sí, muy interesante la charla. Sí, pues nada, la próxima te sumas por tu experiencia. Y gracias por la mención, por cierto. Claro. Oye, has cambiado Lima por el Mediterráneo, estás en Radio Benidorm, no es nada mal, ¿no? Estoy en Radio Benidorm, estoy en una mesa blanca que también es mitad sombra y mitad sol, porque a esta hora los rayos penetran a través de la ventana. He venido desde Javia, manejando a toda pastilla para poder estar a tiempo aquí con ustedes en nuestra ventana latinoamericana. Pues te lo agradecemos, porque fíjate, yo encantado, feliz. Que decíamos cuando arrancamos esta sección que en general los medios en España cada vez le dedicamos menos tiempo a hablar con calma y con profundidad de lo que pasa en Latinoamérica.
Pero claro, cuando pasa como en la última semana, en los últimos 10 días, que ocurren varias noticias tan importantes, pues la actualidad se impone, ¿no? Y pasa por encima de todo. Al final, sí. Por ejemplo, la detención del hijo de Gustavo Petro, presidente de Colombia, el primer presidente de izquierdas desde la independencia que se ve implicado en este escándalo de financiación irregular. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo. Bueno, no, queríamos escuchar a Gustavo Petro, pero verdad, bueno. Personaje polémico. Gustavo Petro ha salido ahora, bueno, el escándalo, ¿no?, de la posible financiación irregular a través de su hijo. Es verdad que Petro fue un guerrillero, pero también era o sigue siendo una esperanza, ¿no?, para buena parte de la sociedad colombiana, ¿no? Una esperanza para pacificar el país y para, bueno, avanzar en el proceso de pacificación total del país con colectivos con los que los diferentes gobiernos anteriores, gobiernos quizá más conservadores o más derecha, pues nunca han podido llegar a un acuerdo, ¿no? Petro era una esperanza, sigue siendo una esperanza, pero es verdad que lo de esta semana, lo de estos días, pues bueno, ha sido un golpe a su prestigio. A ver en ¿no? qué queda. Otra de las noticias que nos ha sorprendido es la victoria en la accionista Javier Milei. Renato, ¿quién es este tipo? A ver, es una pregunta oceánica, porque de Javier Milei podríamos decir muchas cosas, pero básicamente hay que contarle al público que hace 10 años Milei era un invitado frecuente en las tertulias televisivas de la televisión argentina, donde ya mostraba ese estilo vocinglero, confrontacional, para muchos violento incluso, que sigue siendo su sello ahora que es líder de La Libertad Avanza, este partido que se rige bajo el precepto de vida, libertad y propiedad, y que en las primarias efectivamente ha salido sorprendentemente ganador. Y digo sorprendentemente porque muchos esperaban, por supuesto, que la suya sea una participación competitiva, pero ha quedado tercero en Buenos Aires y ha ganado en 16 provincias. Ahora, Milei muchos lo definen como un outsider que cuestiona el sistema político tradicional, pero él se declara anarcocapitalista. Quiere prohibir, por ejemplo, la legalización del aborto que se aprobó en el 2020 y que es una de las conquistas sociales más perseguidas por los movimientos progresistas argentinos. Además, defiende también la libre portación de armas, niega el cambio climático, como lo decía Marta, cree que la venta de órganos puede ser un mercado más. Y, todo hay que decirlo también, defiende el derecho individual a la elección de género, el matrimonio homosexual y la legalización de las drogas. Tiene en su cabeza, así como su peinado, que es, deliberadamente confuso, ¿no? También tiene en su cabeza una confusión respecto es una de los mezcla alcances entre Trump y Boris Johnson o peor. Exactamente. Yo creo que es peor. Y creo que es peor básicamente porque ha montado toda su campaña sobre el discurso de la destrucción del Estado, ¿no? Él promueve el cierre de varios ministerios, entre ellos el de Cultura, el de Educación, el de Desarrollo Social, el de Justicia Social. Él considera que la justicia social es una aberración. Y lo impactante, Marta, Rafa, amigos, es que ese discurso haya calado tan profundamente en los electores de 16 provincias que lo dieron por ganador en estas primarias recientes. Hablabas de que él basa su discurso político en la destrucción del Estado. Mira, vamos a escucharlo. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. La verdad es que es impactante, Renato, escucharlo en su propia voz. El otro día, aquí en Hoy por Hoy, el martes creo que fue, le preguntábamos a Martín Caparrós sobre el análisis que podía hacer sobre las razones que hay detrás de la victoria, y esto es lo que nos contaba. Yo creo que hay dos planos en esto. Uno es este plano global un poco espeluznante, en el cual en general estamos viendo en muchos países, incluido España, que la derecha está sabiendo capitalizar el descontento social mucho mejor que los sectores que solían capitalizarlo. Por un lado. Y por otro lado, ya más en lo particular, la Argentina es una catástrofe. La Argentina es un país que se estudia y más se va a estudiar como uno de los grandes desastres del siglo. Hace 100 años estaba entre los 10 más ricos del mundo y ahora tiene 40% de pobreza, 100 y pico % de inflación, millones de personas que no comen suficiente en un país que solo se dedica a producir alimentos.
Y los políticos tradicionales siguen hablando como si esto, bueno, fuera un pequeño problemita, un error que ya vamos a solucionar. Todos estos políticos tradicionales además pertenecen a partidos que ya han gobernado, ellos mismos ya han gobernado, entonces es muy difícil creerles que, siendo los causantes del desastre, lo vayan a reparar. Era claro que tenía que aparecer una figura nueva que estuviera fuera de toda esa órbita. Lo raro es que haya sido este señor. Eso es lo extraño. Supongo que es porque justamente está tan fuera de cualquier órbita y, con perdón de la palabra, putea tanto y grita tanto y demás, que hizo que mucha gente se identificara con él. Él dijera, este es el único que se parece a nosotros, que siente cosas parecidas a nosotros. ¿Cuánto recuerda todo esto a la Trump, y al trumpismo? Se me ponen los pelos de punta. En fin, esto es Argentina, hemos tenido a Colombia y otra de las noticias que nos ha conmocionado ha sido el asesinato en Ecuador del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Esta es su hermana tras el crimen. La democracia. Mataron al hombre que estaba luchando 20 años por cada uno de ustedes. La lucha, no querían que el gobierno destape la corrupción. Ahora somos nosotros la familia. Somos perseguidos muchos años, pero no nos callarán. Dos de los puntos clave del programa electoral de Villavicencio, Renato, eran la lucha contra el narcotráfico y el refuerzo de la seguridad. Aunque la investigación está todavía abierta, todo parece que el origen de su crimen está en las bandas criminales que se relacionan con el poder. Así es, tanto así que al día siguiente de este atentado, y además cuyas imágenes se viralizaron rápidamente por todo el mundo, estoy seguro que todos vieron el momento en que Fernando Villavicencio fue abatido dentro del auto saliendo de un acto de campaña electoral en las afueras de una institución educativa. Al día siguiente, Marta, fueron detenidos, apresados 6 ciudadanos colombianos, y días después uno de los líderes de una de estas bandas que están muy organizadas y que estaba en la cárcel fue trasladado, el popular Fito. De modo que todo apuntaría, y lo digo con el condicional porque incluso los analistas ecuatorianos que vienen siguiendo el tema desde mucho antes del crimen de Villavicencio todavía no atinan a dar con la razón por la cual el candidato fue asesinado, pero todo apunta a la existencia de componendas entre los cárteles de droga. Incluso se habla de la participación de los cárteles mexicanos, ¿no? El de Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación. Pero uno habla del crimen de Villavicencio, pero no puede tampoco aislarlo, porque en realidad venían ya ocurriendo cosas en Ecuador. El alcalde de Manta, Agustín Itriago, fue asesinado, estamos hablando de hace un mes, sí. Y hace unos días, después de lo de Villavicencio, sí, el dirigente político Pedro Briones también fue asesinado. Es decir, estamos en un ecosistema de violencia muy, muy difícil con el cual es muy difícil de lidiar. Es que lo que sorprende a quienes lo vemos desde lejos, que no tenemos ese conocimiento profundo de lo que está pasando en Ecuador, es que ese país hace nada, hace unos años para acá era un país tranquilo y seguro en el contexto latinoamericano. Y estos días pues estamos viendo análisis que hablan de colombianización de Ecuador, de mexicanización de Ecuador. Para entender mejor qué está pasando, y no solo en Ecuador, sino también en otros países de Latinoamérica que tienen unas crisis similares, saludamos a Juan Pablo Luna, que es profesor titular del Instituto de Ciencia Política y Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile y coautor del libro Política Criminal y Desarrollo Fallido en América Latina Contemporánea. Juan Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué está pasando? ¿Qué tipo de relaciones se están estableciendo entre los cárteles y la clase política en Ecuador, que no sé si es comparable a otros países de Latinoamérica ya? Mira, lo que está pasando es, yo diría, hay varias cosas pasando, obviamente. Hay un fenómeno histórico, digamos, de crimen organizado en la región que tiene que ver con, entendemos crimen organizado como la relación entre operadores de mercados ilegales, agentes del Estado y liderazgos políticos, ¿no? Que se da a distintos niveles y en distintas dimensiones en los países latinoamericanos desde hace mucho tiempo, ¿sí? Ese es un dato estructural que, como te decía, tiene raíces en el largo plazo.
Y lo que estamos viendo hoy es el resultado de dinámicas más recientes en términos de cómo se ha reconfigurado el tráfico en términos geopolíticos y en términos de dinámica económica en América Latina a raíz de distintos procesos. Por ejemplo, esto que en algún momento tuvo su foco en Colombia, que luego pasa a ser central en México, ¿sí? Empieza, digamos, a difundirse y a multiplicarse por la región. Hay también impactos de la pandemia, hay impactos de la crisis venezolana que genera, digamos, también efectos en términos de migración de ciertas bandas de crimen organizado hacia otros países de América Latina. Y todo esto lo que hace, digamos, es una reconfiguración de quiénes son los actores principales, qué estructura tienen, qué relación tienen con los mercados internacionales. Juan Pablo, en el caso de Ecuador, bien puntualmente, perdón, dale. No, te iba a preguntar precisamente si, claro, este cambio de escenario es lo que ha hecho, lo que está provocando el cambio en Ecuador, que ha pasado de ser un lugar de tránsito a convertirse quizá en uno de los centros de distribución de la droga, ¿no? Sí, Ecuador pasa a ser, desde hace unos años, uno de los hubs logísticos de la región. Está cerca de las zonas productoras, tiene puertos en el Pacífico que son muy, muy dinámicos, tiene fronteras permeables con Colombia, con Perú, que son y siguen siendo zonas de producción importantes. Y es un hub que empieza a ser operado por, ustedes mencionaban, carteles mexicanos, pero también está la pata europea, ¿no? Está la mafia albanesa, que tiene además conexiones con la 'Ndrangheta, que son quienes operan el mercado europeo vía África Occidental también, en un contexto en el cual el consumo de cocaína está desmadrado a nivel global y a nivel de los países del norte global, ¿no? Juan Pablo, ¿qué tal? Y en ese sentido... Sí. Dale. Sí, no, te quería preguntar por las salidas que tiene hoy el Estado ecuatoriano para enfrentar esto que ya parece ser algo más que un flagelo. En Colombia, en los años 80, 90, la guerrilla asesinaba también candidatos presidenciales y al final al sistema democrático solo le quedó incorporar a la guerrilla a ese mismo sistema, tener que negociar con ella. En Ecuador, ¿cuáles salidas le quedan al Estado? Lo pregunto porque además hemos visto cómo grupos delincuenciales organizados, que se hacen llamar efectivamente así, GDO, ¿no?, desde la cárcel emiten mensajes protegidos por la propia policía ecuatoriana, es decir, un nivel de empoderamiento que asustaría al político más ducho. ¿Qué salidas ves tú en Ecuador? Mira, no hay muchas salidas que hayan probado ser exitosas. Podemos hablar de algunas de ellas si quieren, pero lo que nosotros vemos hoy en Ecuador tiene que ver con algo que ha pasado en otros lugares y que es, digamos, de alguna forma depende de la debilidad estructural de los estados latinoamericanos, ¿no? Son estados que tienen una fuerte incapacidad para hacer regir la ley y que enfrentan desafiantes, estas bandas, estos grupos organizados, ¿sí?, que muchas veces logran acumular y manejar recursos que son mucho mayores y mucho más eficientes, por ejemplo, en términos de comprar voluntades, en términos de influenciar la política, en términos de incluso dar ayuda social a la población, que los propios estados que manejan los sistemas políticos, ¿no? Y en ese sentido el poder de chantaje, el poder de control es muy fuerte y tiene, digamos, su razón de ser y su raíz en el inmenso poder económico que generan estas economías ilegales, ¿no? Solo para pensar en términos comparativos, hoy se dice que entre un 40 y un 60% de la población de Río de Janeiro, ¿sí?, vive en zonas que están esencialmente delegadas por el Estado y por la política, ¿sí?,
a grupos de criminalidad organizada. Esos grupos de criminalidad organizada tienen origen en las cárceles, ¿sí? Que si uno lo piensa en términos teóricos, es el lugar donde el Estado debiera tener más poder de coerción y de vigilancia, ¿no? Y sin embargo, buena parte de las cárceles en la región están controladas por grupos criminales. Juan Pablo, ¿no? Entonces, comentabas hace un momento las conexiones de esos grupos con grupos mafiosos en otros lugares del mundo. ¿Dirías que cualquier medida que se tome para combatir el narco en Latinoamérica está llamada a fracasar si no se hace algo también en Estados Unidos y en Europa, donde, al final es donde se consume gran parte de la droga que se puede estar produciendo en Latinoamérica? Por supuesto, esto tiene directa relación con los recursos que generan estos mercados, y esos recursos están básicamente asociados al consumo en el norte global, ¿no? Y ojo, también me parece importante mencionar que Europa no está, por ejemplo, no está a salvo de esto, ¿no? Si ustedes miran hoy la situación en algunos puertos holandeses, en Bélgica, en Suecia, ¿sí? Hoy hay situaciones en las cuales esos estados, que se supone también son estados con mayor capacidad de enfrentar este tipo de fenómenos, están siendo desbordados crecientemente por la operación de estas bandas que mueven estos mercados ilegales. Entonces yo no haría tampoco una distinción tan clara, digamos, entre norte y sur. Este es un problema global. Una última pregunta para ti, Juan Pablo, de mi parte al menos. Hace poco, conversando con Paul Guttenberg, a quien seguramente conoces, autor de un libro muy interesante sobre la historia de la coca en el Perú, excelente. Él se mostraba partidario de la legalización de la coca como una forma, digamos, de aniquilar el tráfico ilícito. Tú hablabas hace un instante de economías ilegales. ¿Piensas que una salida podría ser la legalización para tratar de anular la formación de narcoestados? Mira, nosotros discutimos mucho de esto. Hay casos de legalización, en este caso de marihuana más que de cocaína. El punto es el siguiente: una vez que uno tiene este tipo de estructuras, las actividades cambian, ¿no? y mutan, son actores sumamente creativos. Obviamente, legalizar cocaína, digamos que es hoy uno de los productos que genera más renta a estos sectores, podría, digamos, obviamente afectar su ingreso. Pero usualmente cuando uno mira este tipo de grupos y su operación, por lo menos en lo que nosotros conocemos de América Latina, se reconvierten, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo: cuando en el caso de Colombia se aprieta mucho, digamos, sobre la producción de cocaína con lo que es el Plan Colombia, luego la Iniciativa Mérida, muchos de estos grupos, de los grupos que vivían, digamos, de la producción de cocaína, pasan a la explotación de minería ilegal, oro básicamente, ¿no? Entonces, son grupos que una vez que están conformados tienen un poder y una organización que les permiten reconvertirse hacia otros mercados, y todo lo que es prohibido por el Estado eventualmente puede ser objeto de Es una pena porque nos quedamos sin tiempo, Juan Pablo Luna, pero te agradezco mucho estos minutos en la ventana, y nos quedamos también con la idea de que al final esto es un problema global, no solo se centraliza ni en Ecuador ni en ningún país de Latinoamérica. Gracias, Renato, un beso. Un beso a ustedes, nos vemos pronto. Pues arrancamos la última hora de la ventana, pero ya están por aquí Laura del Val, Pilar de Francisco, buenas tardes. Vamos ahí. Está Marta del Vado también. Estoy. Pero antes de arrancar esta última hora vamos a encender la luz del faro. Julia Molina, buenas tardes. Hola, Julia. Buenas tardes. ¿Qué tal se dio eso del lado? ¿El lado era? Pues estuvo muy bien, porque ayer tuvimos muchas cosillas, tuvimos hasta música en directo. Otra vez, estoy viniendo arriba. Una vez a la semana, no está mal, ¿eh? No, muy bien, que tienen que venir aquí a las 2 de la mañana. No, ya. En pleno agosto. Sí, y bueno, llamamos al vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología, Jesús Porta, porque queríamos saber si es cierto esto de que si eres una persona muy creativa
tienes más desarrollado el lado izquierdo del cerebro y si eres una persona matemática tienes más desarrollado el derecho. Veo gestos de aprobación en la sala. El izquierdo, sí, ¿verdad? Siempre nos pasa todo el rato. Sí, mira, es que esta Pilar es zurda, o sea que lo tiene todo. Lo tiene todo. Pues es que tengo que deciros que es mentira. Es un mito. Resulta que nosotros utilizamos el cerebro completo. Ahora bien, sí que hay funciones que tienen sus partes en el cerebro y entonces cuando sufrimos una lesión hay una parte que puede dejar de funcionar. Y esto le pasó a un compositor del que nos habló Jesús Porta, a Maurice Ravel, que era capaz de escribir pentagramas, pero luego no podía interpretar la música. Esto ocurre porque al final todo el proceso humano es un cognitivo y emocional, es un proceso cerebral, ¿no? Y por lo tanto, pues las lesiones del cerebro pueden producir estas situaciones tan llamativas, ¿no? Por ejemplo, pacientes que no pueden leer y pueden escribir, ¿no? Pues esto también puede ocurrir en una lesión del cerebro que desconecta una zona de la vista con respecto a la zona donde decodificamos, ¿no? Los grafismos. Esto también, desgraciadamente, le pasa a los pacientes con ictus o con lesiones cerebrales. A mí esto me explotó un poco el cerebro, la verdad. Laura, hay que puede seguir, no escribir, te hundas. No, no me voy a hundir. Un poquito, igual tu caso es distinto. Yo creo que sí. También os contó que hay partes del cerebro que solamente pueden desarrollarse cuando somos muy pequeños. Entonces, si un bebé que nace le tapásemos los ojos y durante 5 años, por ejemplo, lo mantuviésemos con los ojos tapados... ¿Pero a quién se le ocurre semejante? Llamamos a servicios sociales. Esto a Pilar le va a doler, pero se han hecho experimentos con gatos. No. Y entonces, a los 5 años les destapas los ojos y por muy bien que tengan la vista, nunca jamás van a ver. Porque no tienen desarrollada esa parte del cerebro. 5 años haciendo cucú. Qué horror. Y esta noche, broma. Esto no era una broma. No, esta esto era sí. real. Esta noche hacemos el Faro Broma, que si os queréis venir, Laura, estáis las 2 de la mañana en nuestra hora. Sí, la verdad que broma, ¿no? Y vamos a tener como invitada a Toñi Moreno, que hace un programa maravilloso que se llama Gente Maravillosa. Bueno, muy fan de ese programa, por favor. Claro, me pero a mí ¿cómo no me han avisado de esto? Yo creo que está muy de moda entre la gente joven. Esto de gastar una broma, que la persona, lo que hacen es una cámara oculta, ponen a una persona en una situación en la que tienen que defender una injusticia y entonces luego salen con un ramo de flores y le dicen, eres una persona maravillosa. Bueno, Claro. pues esta noche vamos a hablar con Toñi Moreno. Bueno, pues te dejamos una canción por si te sirve. No volvería ni en broma. 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 Amistades peligrosas. Esto era es esto, amistades ¿no? peligrosas, ¿no? Sí. Ya me sonaba. Hoy os lo he puesto bastante difícil, no daba yo un duro, porque consiguieseis algo con broma. Pues te voy a poner otro por si te sirve también. Joker, claro. Puede aplicar. Sí, claro que sí. Bueno. Lo damos por bueno. Sí, Venga, por que supuesto. vaya bien esta noche, Julia, te escuchamos. Hasta luego. Hasta Un luego, beso. Julia. Y ahora nos vamos a abrir la puerta de nuestra casa azul. La Casa Azul con Ana Valtierra. Ya está por aquí sonriendo nuestra profesora de Historia del Arte de la Universidad Complutense, Ana Valtierra. Buenas tardes. Buenas tardes, Hola, Ana. Marta. Abrimos Buenas, también guapa. todas las semanas. Es que no hay Sí. semanas sin arte. Es que no se puede vivir sin arte, es imprescindible en nuestras vidas. ¿Qué sería de nosotros sin ello? Sin la música, sin la pintura, sin todas estas cosas que nos dan tanta vida. ¿Y hoy de qué hablamos? Pues hoy vamos a hablar de gobernantes y gobernantas que quisieron ser pintores. Uy. Reyes, sí, reinas, dictadores, megalómanos, locos conquistadores. Tenemos un elenco grande de personas que quisieron dedicarse al arte y que por H o por B pues no pudieron. Algunas ojalá, porque si se hubieran dedicado al arte seguro que nos hubiera ido mucho mejor. Me intriga mucho. Seguro que nos vamos a encontrar más de una sorpresa. ¿Por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar a lo grande, por el más megalómano de todos, con Hitler. Porque Hombre. para que con Vamos. cosas pequeñas Vamos. no. Ahí ¿pa' arriba, qué? arriba. Agosto, Oigo, fresquito. ahí, a tope. Quiso ser artista, ¿no? Claro, efectivamente, quiso ser artista, pero no lo consiguió. Y terminó metido en política. Vaya. Así que, bueno, el mundo perdió un artista mediocre y ganó un genocida. Me estás diciendo ahora que Hitler quiso ser pintor, no lo consiguió y de esa frustración vino todo lo demás. Todo esto, efectivamente, Rafa. Comencemos por el principio. Venga. Hitler era un pésimo estudiante. Tuvo que dejar el colegio a los 16 años porque suspendía todo, menos la asignatura de dibujo. Con 16 años, Hitler deja el colegio, se convierte en un nini en toda regla, ni estudia ni trabaja. Pero Se podía haber quedado ahí, ¿no? Ahí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, como el colegio vio que el dibujo lo aprobaba, pensó que quizá su futuro pues estuviera en la pintura. Como además pensaba de sí mismo que era un buen pintor, que esto le va a pasar mucho a nuestros reyes, ¿no? Se fue a Viena a hacer las pruebas de admisión para entrar en la Academia de Bellas Artes, que eran parecidas a las que se hacen hoy en las facultades de Bellas Artes, ¿no? Tienes que hacer un examen de dibujo para entrar. Así que ahí tenemos al joven Hitler que le debió decir a su familia aquello de mamá, quiero ser artista, yendo a Viena a estudiar Bellas Artes. Me pintaba los labios de carmín y buscaba el valor para decir mamá, quiero ser artista. Oh, mamá. ¿Y Hitler llegó a terminar o a empezar la carrera de Bellas Artes? Pues directamente, Marta, no le llegaron a admitir, pero es que Vaya. encima lo intentó 2 veces encima, ¿no? Suspendió el examen de ingreso 2 veces. El examen para entrar a la academia tenía 2 partes. La primera era del tipo lo que se hacía hoy en las facultades de Bellas Artes. Te ponían a dibujar en vivo y en directo, copiando algo que te pedían, y al parecer esta parte sí la llegó a aprobar. Pero el examen tenía una segunda parte que era donde le suspendían, que era que había que enseñar a los profesores de la academia una cartera o una selección de tus mejores dibujos, una especie de book. ¿Y los profesores, los que tenéis experiencia en esto, qué creéis que le criticaron? ¿Qué pensáis? ¿Sorpresa? ¿Que no le interesaban las personas? Vaya, ¿verdad? Que los profesores empatía, sabemos lo que ¿no? hacemos, sí, efectivamente. Los examinadores dijeron que no tenía ni sentimiento ni imaginación y que casi no había ninguna figura humana pintada en ninguna de sus obras, ¿no? Le dijeron que no tenía ninguna posibilidad de entrar y le recomendaron que se dedicara a otra cosa, como la A ver, arquitectura. para la pintura no vales, entonces le recomiendan los profesores ser arquitecto. Porque, claro, ¿no? Decías que no se le daba mal esto de dibujar cosas estáticas, ¿no? Edificios, paisajes, pintar persona regular y ¿por qué no tiró por la arquitectura? ¿O sí tiró? Bueno, es que es la pescadilla que se muerde la cola, porque claro, para hacer arquitectura había que volver al colegio y para ver al colegio había que aprobar matemáticas, física, que claro, los arquitectos tienen que saber de todo eso para que no se caiga el edificio, así que todo eso lo había suspendido en el colegio, así que bueno, pues no estaba muy por la labor de volver al colegio y no lo hizo. Vale. Entonces, ¿qué? No siguió pintando porque si no quiso volver al colegio. Ojo, sí, siguió pintando como método para sacarse un poquito de dinero para sobrevivir. Lo que hacía era pintar postales de la ciudad de Viena que vendía a los turistas. Tela, con eso se pagaban malamente los garbanzos para sobrevivir y curiosamente, porque es muy curioso, muchas de estas pinturas o vistas de Viena se hacían para los turistas y se las acabó vendiendo pues a un judío llamado Samuel Morgenstern, que se convirtió en su socio en este negocio artístico. O sea, Hitler tuvo un socio judío. Efectivamente, que le ayudó Por la pintura. Por la pintura, porque veis qué sección hoy de sorpresas. No recupera. No, pero vamos más allá. Samuel Morgenstern vendía marcos de cuadros. ¿Vale? Vale. Como los que compramos hoy para las fotos de la boda, del bautizo de los niños. Vale, pues ya sabes que cuando las compramos vienen con una foto dentro porque se decía que era más fácil venderlas porque tú te haces a la idea y luego lo tiras. Tú lo coges, llegas a casa y lo tiras. Pues Hitler hacía el relleno de esos marcos para esas fotos que compraban los turistas, ¿vale? Ojo, porque no solo Morgenstern era judío, sino muchos de sus clientes los que le permitieron subsistir. Qué raro, estos cabecillas son todos morenos. No hay ni un rubio entre ellos. Los morenos son aún más peligrosos que los judíos. Entonces bárrelos. Poco a poco, no tan deprisa. Eliminemos a los judíos y luego iremos por los morenos. No tendremos paz hasta que no tengamos una pura raza aria. Será maravilloso. Una nación de rubios de ojos azules. ¿Y por qué no una Europa, una Asia y una América rubias? Un mundo rubio. Y un dictador moreno. Dictador del mundo entero. ¿Por qué no?
Es que estoy en shock todavía. Porque tú fíjate, hoy estamos aprendiendo que su socio casi mecenas era un judío. También el otro día nos contó nuestra historiadora gastronómica que su plato preferido era pichón relleno, que es un plato judío también. O sea, que tenemos más vínculos ahí de los que pensamos. Bueno, ¿y cuándo decidió descartar esto de ser artista y dedicarse a invadir el mundo? En Polonia. Directamente, ¿no? Bueno, tardó unos años más para seguir en las curiosidades. Con 25 años se fue a luchar a la Primera Guerra Mundial, se llevó a la Primera Guerra Mundial el set de pinturas en la maleta, ojo, y en los ratos libres, ahí entre batalla y batalla, que tenía por allí, seguía pintando, que es un paisaje, que es una casa con granjeros, incluso llegó a dibujar para el periódico del Ejército varias caricaturas. ¿Cómo os quedáis? Que se dedicaba al humor, que tenía el lado izquierdo ese del cerebro. Pero ¿y se conservan algunas de las pinturas? Tenemos bastantes pinturas conservadas y además valen una millonada, claro, porque son de quién son, ¿no? Sí. Pero fijaros qué curioso que cuando ya había invadido Polonia, seguía diciendo él mismo: soy un artista y no un político. Una vez que se haya resuelto la cuestión de Polonia, quiero terminar mis días como artista. Lo que pasa es que, bueno, ¿sabes? Ya sabéis que se complicó. Una cosa lleva a la otra, es como muerte de cañas. Al final te lías, ¿no? Bueno, eso sí, Hitler se convirtió en juez y verdugo de arte, tal y como habían hecho con él. Dedicó gran parte de sus esfuerzos a robar o comprar a precios irrisorios importantes obras de arte que le gustaban. Y el arte que no le gustaba, que eran las vanguardias artísticas, las llamó arte degenerado y las persiguió. Así que de un artista fracasado, Hitler pasó a ser o a decidir lo que era bueno o no en arte. Tremenda la historia, se me hace todo todavía más siniestro de lo que ya era hasta ahora, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de Hitler, en España también hemos tenido, bueno, gobernantes que quisieran ser artistas, dictadores, también hubo esa mezcla de dictador-artista. ¿Hay patrón? Y os puedo hacer vuestra pesadilla más grande todavía. A ver, de lo que ya era esta noche con pinceles. Sí, con pinceles, ¿no? Con bigotitos y pinceles, sí. Parece ser que sí, Francisco Franco también pintó. Toma ya, ¿vale? La historia cuenta que no fue como en el caso de Hitler, que era algo vocacional desde joven, sino que nuestro dictador descubrió de manera fortuita que se le daba bien la pintura. Esto dicen que un día, después de posar para él mismo para un retrato y siendo ya mayor, cogió los pinceles y mira, ¡puf!, le salió una pintura, así como mágicamente, ¿no? A la primera, sin más. Y le quedó tan bien y se quedó tan alucinado consigo mismo y lo bien que se le daba que, que a partir de ese día se dedicó a dedicar un ratito todos los días a pintar. En realidad lo que estaba haciendo Franco era el clásico culo veo, culo quiero, que era imitar a Hitler, y otro gran personaje, con el que nos meteremos otro día, Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, que también pintaba. Es decir, que estaba emulando una larga tradición de gobernantes artistas que en España tenían, carrera propia. Mi amiga Maribel tiene la teoría de que mal es bien y afirma sin rubor que ha comprobado en firme que peor es mejor. La gusta de explotar todos sus problemas para dar que hablar. Para hablar del caso español hemos invitado a Carlos G. Navarro, que es conservador en el Museo del Prado. Carlos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Carlos, bienvenido, es un placer tenerte aquí en esta Casa Azul, conservador de pintura del siglo XIX, ¿no? En el Prado, y bueno, te sabes muy bien este tema que está contando Ana, ¿no? De los y las gobernantes. Tenemos alguna Borbona por ahí con aires de artista, ¿no? Así es, tenemos un buen número de reinas y princesas. No solo Froilán es artista. Cada uno en su género. Venga, pues ¿por cuál empezamos? Pues es una tradición larga la que con sus peculiaridades, pero vamos a empezar con María Cristina, que fue la madre de todos los artistas, la madre de Isabel II, quien va a hacer hasta exposiciones. Carlos conoce muy bien este tema. Sí, es así. María Cristina de Borbón lo que hace es cambiar de rango una tradición que era previa a su llegada al trono. Las reinas, las princesas y los reyes y los príncipes, todos tenían una formación artística media, pues porque formaba parte de lo que se consideraba importante para la cultura de los gobernantes y en general de la élite. Pero María Cristina convierte la pintura en algo que es político y hace que su propio aprendizaje, su proyección pública,
pase por ser una reina artista, y que incluso la lleva a exponer algunas de sus obras en público, y sobre todo a utilizar y a manejar la pintura de una manera muy directa, poniendo los focos sobre ella misma, la pintura y la promoción artística de lo más moderno de la corte, siempre como un ejercicio de promoción, de publicidad propia y de sus propios intereses, de su propio programa político como gobernante. Pensad que vive una época muy conflictiva, el enfrentamiento con los carlistas y los que están a favor de que su hija pequeña se convierta en reina de España, que se llaman cristinos, los carlistas contra los cristinos, y María Cristina va a necesitar mucha promoción, mucha publicidad, y se ayuda con mucho talento para eso de las bellas artes. ¿Qué refleja? Ponnos un ejemplo de lo que refleja en sus cuadros haciendo esta promoción. Claro, ella, como pasa con muchas mujeres de ese momento, la mayoría de sus producciones, no solo, porque también hace obras creativas, pero ella copia, sobre todo hace copias de pintores clásicos. En eso su maestro de dibujar y de pintar, que fue José de Madrazo, se refiere a ella como una mujer con mucho talento y con mucha sagacidad para la pintura, y la ve bastante como su cómplice a la hora de recopilar cuadros de los reales sitios para aquello que estaban haciendo, que ahora llamamos Museo del Prado, ¿no? María Cristina en eso está muy implicada en ese proyecto, y José de Madrazo la mira siempre como una cómplice consciente del reconocimiento de las buenas pinturas. Pero ella lo que suele hacer es elegir temas con los que pueda defenderse de cada vez los crecientes problemas y crisis de imágenes a las que se enfrenta. En el caso de María Cristina no es tan palpable, pero lo vamos a ver como algo muy importante a la hora de proyectar su propia imagen en el caso de su hija, la reina Isabel II, que hereda de la madre su voluntad de ser una reina pintora. Es que además cogen a maestros famosísimos para pintar, que son estos maestros de dibujar, que eran elegidos con muchísimo cuidado y de manera muy curiosa, que además Carlos lo ha estudiado muy bien. Sí, así es. En el caso ya hemos mencionado el caso de María Cristina, que elige al pintor más moderno de su tiempo, a José de Madrazo, pero el caso de Isabel II es verdaderamente muy singular, porque a quien eligen es a una pintora fascinante de su momento, que es Rosario Valls. Hablamos de ella hace unas semanas. Sí, verdad. Hicimos deberes, sí, lo sabemos. Es una mujer pintora que en sí mismo el fenómeno ya es interesante, pero además muy posicionada ideológicamente como liberal en su tiempo. Y eso es algo que además facilita mucho su elección, ese posicionamiento político, su elección como maestra de dibujar de la reina. Pensad que tenía que coger la manita de la reina para enseñarle cómo dibujar. Se conservan los dibujos, algunos de esos primeros dibujos de Isabel II, en los que está copiando, da clases a ella y a su hermana, y las dos se copian su propia mano, ¿no? Como uno de los primeros dibujos que hace del natural, que no es copiar una obra de un artista. Y en ese sentido, el contacto con Rosario Valls va a hacer que se quede muy avivada la idea de la reina como pintora, y más adelante se va a proyectar como artista y va a presentar obras a las exposiciones públicas que se celebraban en Madrid, lo cual es muy singular porque entra no en concurrencia, la reina no quiere competir como pintora porque se entiende que está por encima de todo el mundo debido a que es la reina, pero desde luego tiene mucho sentido. Pensad que cuando en la corte está el problema, lo que llaman la cuestión de palacio, que es con quién casamos a la reina, cuando ella finalmente acepta la propuesta de matrimonio con su primo, el infante del duque de Cádiz, que es su primo, el rey Francisco, pues que ha sido algo verdaderamente dramático en la prensa, y porque todo el mundo conocía la verdadera identidad del rey Francisco, en fin, un personaje que era aciago en muchos sentidos para la situación en la que se vivía España. Ella presentaba una copia de una Madalena, y después, cuando se queda embarazada por primera vez, para proyectar cómo están yendo en paz las cosas de la vida de matrimonio en Palacio, copia la Virgen del Pajarito de Murillo, que está en el Museo del Prado. O sea, siempre las copias que elige tienen algo que ver con lo que en la semántica del momento se puede interpretar como una voz de la reina, en cierto modo, ¿no? Y eso creo que nos explica muy bien la forma de edición de lo artístico de las reinas. Pensad que es un momento en el que muchas mujeres ya están reivindicando una posición de mayor igualdad en el siglo XIX, donde desde luego estaban muy lejos de parecerse a unos términos de igualdad entre los hombres y las mujeres. Y las reinas y las mujeres de la élite participan activamente con actitudes como
como esa, con lo cual no es un tema Y contratando también eso a maestras mujeres para que les enseñaran a pintar, porque Rosario Boix no fue la única. No fue. No, es que no puedes tocar a la reina. Es decir, la norma decía que nadie puede tocar a la reina, con lo cual se tiene mucho cuidado, ¿no es así, Carlos? Sí. El elegir a alguien que va a estar en contacto estrecho con la reina, que la va a tocar y que la va a influir ideológicamente porque pasa muchas horas con ella, ¿no? Por eso el buscar una persona, como decía Carlos, que ideológicamente estuviera alineada. Y paralelamente lo que va haciendo la reina Isabel II cuando llega al poder es presentar obras a las exposiciones de autobombo. Porque claro, va encargando obras a pintoras porque va a ser una gran promotora, pero hay una cosa aquí muy interesante que no has mencionado como de pasada nada más, pero claro, Isabel II se casa con Francisco de Asís, que es homosexual, o sea, es decir, claro, entonces todo el mundo sabe... escándalo no solo porque es primo, sino porque claro, es homosexual y ella tiene un montón de amantes y eso lo sabe todo el mundo, es público, entonces ella lo que intenta es hacer un lavado de imagen que a través de las obras y presentando obras como la Sagrada Familia del Pajarito, la María Magdalena, claro. Es una campaña de imagen en base a los cuadros que pintaba. Sí, es así. Píntame, le dije al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. Pinta, pinta, pinta su carita, sin esa carita hoy me muero yo. Pequeña. Y ese matrimonio, aparte de estas curiosidades que contabais, ¿él tenía algo que ver con el arte? ¿Era también pintor o...? El rey Francisco es un rey pintor para los... Es un poco una paradoja. Los artistas llaman al rey Francisco el rey pintor. Efectivamente tiene un maestro de pintar y él pinta en el palacio, en las colecciones reales de Patrimonio Nacional se conservan los cuadros del rey pintados por el rey Francisco. Tenía un maestro que era paisajista y él hacía paisajes y pintaba. Bastante peor que la reina Isabel II, y la que verdaderamente se consagra a la protección de las artes es la reina Isabel II. La reina Isabel II no solo es pintora, sino que además crea ese fenómeno que en el 19 fue fundamental para crear también la colección de arte contemporáneo del museo, las exposiciones nacionales de Bellas Artes, que son una creación suya, y otra cosa muchísimo más importante, y es que le dona al Estado, años antes de marcharse al exilio, el Museo del Prado. Era una mujer que vivió consagrada a la protección de las artes. Hablamos de familias de artistas ya casi. Yo no sé si sigue la dinastía. Porque, sí, claro, dos padres artistas, aparte de que tuvieran esos problemas luego de pareja o que él fuera homosexual. Bueno, padres. Aquí exacto. Está, digamos que las infantas heredaron el gusto por el arte que tenían esos referentes que tenían ahí en casa. Sí. Por lo que veían, no por lo que iba por la sangre. Vamos a dejarlo ahí. Eso es. ¿No? Sí. Las infantas son desde luego todas ellas, pero sobre todo la infanta Isabel y la infanta Paz, dos mujeres con una vocación artística muy fuerte. La infanta Isabel, que es la popularmente conocida como la Chata, no va a ser tan productiva como artista, aunque ella va a ser una gran coleccionista y va a estar muy implicada además en muchas de las actividades de exposiciones y de museos que tienen lugar en los tiempos sobre todo en la era alfonsina, pero su hermana, la infanta Paz, va a ser además de estar muy vinculada a la promoción de los artistas españoles en el extranjero, sobre todo en Alemania, donde ya vive desde su matrimonio y en los que va a hacer bastante trabajo para la promoción de los artistas españoles allí, ella misma es pintora y además alcanza un rango de reconocimiento como pintora que es serio, porque Sparrow, que es uno de los primeros que se dedica a hacer un libro sobre las mujeres pintoras en 1905, la incluye entre el escasísimo número de pintoras españolas que elige como significativas, de pintoras contemporáneas españolas. La producción de la infanta Paz que conocemos ahora todavía es muy limitada, conocemos muy pocas obras de ellas, pero desde luego que son notables para la producción artística de su tiempo. Fue una gran pintora. Y estas dos infantas, Paz y la Chata, son hermanas de Alfonso XII, que es abuelo de Juan de... Con los dedos, Marta, con los dedos. Abuelo, bisabuelo de Juan Carlos, ¿no? Bisabuelo del rey Juan Carlos. Claro, y él también heredó este Juan Carlos. gusto... No. Alfonso XII. ¿Esta sensibilidad por el arte o no? Alfonso XII no, francamente, frente a la posición que tienen sus hermanas de dedicación y de verdadero cultivo de las artes y desde luego de un posicionamiento del conocimiento y del aprecio de
de la pintura muy, muy nítido en sus biografías, el rey Alfonso pues se limita a las obligaciones de su cargo, a inaugurar las exposiciones nacionales y a comprar de vez en cuando alguna obra singular, a veces muy conservadoras y a veces muy contemporáneas, pero entonces en esos tiempos se mantenían las dos vías, lo de coleccionar y lo de pintar. Desde luego en los tiempos de Isabel II podemos decir que en la corte se pintaba y se coleccionaba prácticamente al mismo tiempo. Isabel II deja de pintar y de presentar sobre todo sus obras, aunque sigue pintando, de presentarlas en público, cuando la crisis de su propia imagen ya es inmanejable, cuando la reina empieza a ser una persona en la que cada día se desayuna en el periódico con 7 escándalos, deja de presentar los cuadros en las exposiciones. Ya no sirve de nada. Ya no vuela. Caricaturas abundantes, ya deja de presentar los cuadros en público y un poco se acaba, desde el punto de vista público, la fantasía que esa élite de mujeres cultas había editado de la gobernante perfecta, que además de gobernar podía dedicarse a labores creativas o más elevadas como era la producción artística. Eso ya deja de funcionar, pero el interés y sobre todo el vínculo con otras mujeres artistas, Isabel II se lo lleva al exilio. Pensad que, por ejemplo, el retrato más importante que encarga de su heredero cuando está en el exilio, viviendo en París, se lo encarga a una pintora francesa, Cécile Ferrer, que lo podéis ver ahora en las colecciones, en el Museo de las Galerías, las colecciones reales, está colgado. Es un retrato en el que el futuro Alfonso XII está presentado como si fuera Carlos II durante la minoría de edad, cuando su madre es regente. O sea, hay que decir que tiene además maneja con mucha cultura y con mucha inteligencia los referentes históricos. Con mucha intención. Sí. Con mucha intencionalidad. Oye, encargado a una mujer, o sea, esa imagen pública. Y es que parece mentira que a todos nos cueste la vida, pero de repente hay un día que gritas ¡joder, qué alegría! A ver, aquí pone, si hay tiempo, preguntar por Churchill. Ana. Así, rapidito, ¿eh? Un tema en general. Así en general. ¿Qué le pasa a Churchill con el arte? Algún día me pedirán explicaciones por estas cosas. No, bueno, entra dentro de todos estos gobernantes artistas que tenemos. Churchill se va a dedicar a la pintura y además conservamos colecciones muy importantes de pintura de Churchill. Y además va a decir que es su gran vocación, sobre todo cuando se retira de todas esas avatares políticos, ¿no? Dice que le relaja y que es lo que realmente se le da bien. Es una imagen pública, como decimos, de estos gobernantes que lo que hacen es proyectar esa imagen de ellos como seres benefactores. Por un lado destruyo el mundo, pero por otro lado, ¿no? Yo lo construyo, lo hago más bonito, soy una persona con sensibilidad, ¿no? Esto está relacionado con Bush, que también le encanta pintar. Es verdad. Por un lado invado países. Madre mía, hoy no duermo. Pero mira qué dibujo más bonito te he hecho. Sí. Es verdad, sí. Pero mira qué sensible soy, ¿no? Ana Valtierra, Carlos Genavar, muchísimas gracias por este ratito en la ventana. Gracias, Marta. Gracias. Un beso. Gracias. Beso. Una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar así, bailaba así, así, así bailaba así, así, así bailaba así, así, así bailaba que yo la vi, así bailaba así, así, así bailaba así, así, así bailaba así, así, así bailaba que yo la vi. Ni lavar, ni planchar, ni barrer, ni guisar, ni fregar, ni coser, ni bordar, ni tender, ni lavar, ni planchar, ni barrer, ni guisar, ni fregar, ni coser, ni bordar, ni tender, ni lavar. Estamos contemplando el mundo, volando desde una avioneta. Las cosas se ven tan pequeñas, si te hablo del ya ni te acuerdas. A veces observo mi vida y aún no sé si es drama o comedia. La niña hoy no puede lavar porque es que tiene que bailar. Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba que yo la vi. Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba que yo la vi. Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba que yo la vi. Así bailaba, así, así.
De la ventana también se sale. Yeah, I'm running two-tone rust on a big V8. Stolen tires, a lot of deep plates. Con Pilar de Francisco y Laura del Val. I'm crazy about it. Young women and old guitars, drinking cheap high-tone bars, finding the bottom of a top shelf bar. Últimos 25 minutos de programa, empezamos a cerrar la ventana. Laura, Pilar, ¿qué tal lleváis el jueves? Muy bien, Yo muy os bien. veo. Pero para nosotras decimos jueves. Claro. Ah, de ahí vuestra sonrisota. Claro, porque que nosotras no venimos mañana. Ya, así soy. Un puente, ¿Os Rafa. vais de puente? Uy, 3 días. Así es. Acabo de sufrir una agresión. Bueno, no lo sé, porque he leído, está todo completo, que hay récord de turistas, que es el verano de recuperación, que tú no encuentras nada libre, ningún hotel, cama, nada. Ya. Y bueno, supongo que tendrá parte buena, ¿no? Sí, la parte buena, Pilar, es que esto genera muchos momentos virales, ¿no? Los turistas no paran de grabarse, de hacer fotos y vídeos, porque ya sabes que si no publicas algo es como si no hubieses salido de casa. Por ejemplo, escuchad este momento viral de una chica que se va a bañar en el mar. Abuela, ¿qué dicen de ahí? Nada. ¡Abuela! ¡Tiburones! ¡Tiburones! No chilles. ¡Tiburones! Mira, delfines. Pero es maravilloso el no chilles. Que no eran tiburones, que eran delfines, Mari Carmen. Y que hay que hacer caso a las abuelas, que son las que realmente saben de la vida. Totalmente de acuerdo, Marta. Así que yo, para no cruzarme con tiburones, haré caso a mi abuela y me quedaré en Madrid con el ventilador. Bien hecho. ¿Estás segura? ¿Estás segura de eso? Sí. O sea, no, piénsatelo, porque mira lo que dice esta mujer a la que entrevista en su canal de TikTok el reportero Dani Carrero. Me encanta Madrid, pero hay puto calor. Aprenden lo peor, yo Es no, que no la quiero, entiendo esto. es que la quiero esta No hacía señora. falta este lenguaje. No, totalmente de acuerdo. Igual que tampoco hace falta quedarse aquí. Por eso yo ahora, en una hora, me voy para Burgos. Solo tengo que acabar una cosa y me voy. ¿Acabar el qué? De la ventana también se sale. Hold me closer, tiny dancer. Count the headlights on the highway. Lady darling, she's a lady. You had a busy day today. ¿Y queréis que habléis de temas actuales? ¿Y queréis empezar por Gladiator? A ver, Gladiator Sí. actual, queréis arruinar nuestra carrera, ¿no? Gladiator es del año 2000. Veo que sigues anclado en el pasado, Rafa. No estamos hablando de Russell Crowe. Estamos hablando de gladiadores en No hay 2000. más Gladiators En que 2023. No, Rafa, que te veo venir. Tampoco estamos hablando de los diputados que han vuelto ya al Congreso. Eso sí. Hablamos de lo que se ha bautizado como la pelea del siglo. El titular dice así: Elon Musk y Mark Zuckerberg se retan en un torneo de gladiadores. ¿Se retan en un torneo de gladiadores? ¿Es literal? Sí, esto es real, Total. Marta. Es tan real como que tenemos vacaciones y que ahora mismo estamos en una hamaca con vistas a una playa paradisíaca, con un Ya. mojito a la mano, sin tener que vernos las caras, así. Esto es humor de Burgos, ¿no? Ironía burgalesa, ¿no? Totalmente, Pues- pero es totalmente real. De hecho, ha publicado un tuit el CEO de Tesla, Elon Musk, donde dice que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha dado luz verde para que esta pelea se celebre en el Coliseo de Roma. Va a quedar el gladiador más fuerte de los dos. Esto pone él en el tuit. Como a él le sale gratis los caracteres, ha Claro. puesto todo esto. Y claro, Pilar y yo, que somos buenas personas, queremos ayudar a unos pobres hombres desorientados en la vida a prepararse como gladiadores, porque no es fácil ser ellos. Claro, ¿qué ejercicio debes hacer? ¿Cuál es el peso máximo de espada permitido? ¿Están a tiempo o deberían haber empezado a entrenar en el 3012 después de Cristo? Hay muchas preguntas que necesitan ser resueltas por un profesional de gladiadores o lo que viene siendo lo mismo un entrenador personal. Ya, ¿y conocéis, abro comillas, algún profesional de los gladiadores, cierro comillas? Claro, Rafa, porque somos profesionales en engañar a personas prometiéndoles una carrera de éxito si se asoman por la ventana. Y si eso no cuela, pues les decimos que hay una taza. Bueno, no te pases que no quedan tantas. Y tenemos a Cristina Romero, entrenadora personal, fisioterapeuta y dueña del Soho Studio en Madrid, centro especializado en entrenamiento deportivo y gladiadores. Cristina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo se prepara uno para un deporte como la lucha sin que lo haya practicado previamente? Pues no es fácil. De hecho, una persona que no ha practicado nunca, primero tiene que prepararse a nivel de ejercicio aeróbico, fuerza, agilidad, coordinación,
entre muchísimos más. A ver, estos son dos personas que están delante de ordenadores en despachos y hacen que todo el mundo esté en ordenadores en despachos en sus empresas. O sea, ¿qué técnica necesitarían? Yo que sé, un body pump, un yoga, cuando quieres empezar de 0-0. Pues mira, un buen entrenamiento de fuerza acompañado de entrenamiento de agilidad y de cardio, como se conoce entre comillas así. Eso es correr, para todo el mundo. pesas. Correr, por ejemplo, exacto, saltar a la comba. Mucho trabajo de core, no sé si conocéis el trabajo de core, pero es un muy buen trabajo para controlar bien el cuerpo y desarrollar una fuerza excelente. O sea, y coger arena del suelo y lanzarlo a la cara, porque eso supongo que lo harán los gladiadores, no sé si está. Pero bueno, Cristina, también lo más importante para una preparación física, ¿no? Es la música, porque yo cada vez que corro por el bus me pongo la banda sonora de Fast and Furious para asegurarme de que yo... Sí. En este caso, deben entrenar con música como de Gladiator, Rocky Balboa o Hombres G. Hombres G es por la G de Gladiator, no sé si sabéis apuntar Claro, esto. Hombres G, yo creo que ya eso queda un poquito desfasado, pero sí, hombre, una buena base musical con unos beats aceleraditos que equipare un poco el ritmo cardíaco, perfecto. Hombre, un pam, 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 pam. Eso entra solo, eso te Oye, eso te vienes arriba. ¿Es habitual también esto de empezar a ir al gimnasio y dejarlo al poco tiempo? Creo que he leído que Zuckerberg ha dado carpetazo, dice que no va a ir a esta pelea porque Elon no se lo toma en serio. Increíble. ¿Esto pasa, Sí. tú que tienes experiencia en un centro especializado Pues, en entrenamiento de gladiadores? Puedo presumir, entre comillas, de que a mí no me suele pasar con mis alumnos, pero siempre que tengas una preparación física o que te motive la persona que te está instruyendo, probablemente no lo dejes. Ahora, si pasan de ti, te sientes desamparado, te sientes solito en el gimnasio y no sabes qué haces ahí, pues evidentemente no vas a volver. Entonces suele ocurrir, sí, pero vamos, si te preparan bien, no debería. Y si te preparan bien, Cristina, no solo te preparan físicamente, sino también te ayudan a controlar la mente. ¿Qué ejercicios ayudarían no solo para el combate, sino también para, no sé, la vida en general? En general, pues ejercicios lo principal es controlar un poquito los nervios, entre comillas, o el estrés. Entonces, un buen trabajo de meditación previo nunca está mal. Y luego poner el focus en los objetivos, es decir, que si tú visualizas lo que quieres alcanzar y conseguir, te va a ayudar muchísimo a controlar tu mente y probablemente consigas muchas cosas. Claro. Oye, Cris, con toda esta información que nos has contado, ¿quién creéis que va a ganar, Elon o Mark? O sea, voy preguntando, Marta, ¿tú quién crees que va a ganar? Yo no lo sé, es que son Tienes los que dos decidir. malos malísimos. Ya, pero uno. El peor es Elon. Elon, venga, Elon. Yo, ¿Tú? Mark. Mark. ¿Tú? Yo, Mira. Mark, pues Elon. siempre ha vestido igual y Vale. ya tiene uniforme. ¿Y tú, Cristina? Elon más. Elon. Sí, sí. Bueno, pues va a ganar Elon. O sea que desde aquí estamos a topísimo A tope. con Elon. Abrimos Cristina ronda de Romero, apuestas. directora del Centro Deportivo Soho Estudio en Madrid, muchísimas gracias por asomarte a la ventana y por entrar al juego. Muchas gracias a vosotros, que vaya muy beso. bien. Igual. Un beso. A ver, ¿cómo queréis que acabemos este jueves? Juernes, Marta. A tope, por favor. Marta. Cierto, Juernes. Juernes. Y ya sabes que cada jueves viene... Ven, atrápate. Sedúceme, soy lo mejor que va a pasarte, enrédame. Laura, ven que... Atrévete. Atrévete, mucho Atrévete. mejor. ¿Y quién es el invitado hoy? A ver, Atrévete. Hoy hemos engañado a Archibezos, cómico, actor y creador del LGTB Comedy Jam, el primer club de comedia LGTBIQ+ de España, con el que han ganado el premio al activismo en la festividad del orgullo en Ávila. Archibezos, buenas tardes. Ven, atrévete. Oye, yo casi me quedo con Senoa. Juernes. Gracias, Archi. Hola, ¿qué tal? Oye, Archi, dime que Jeff y tú no tenéis nada en común. O que sí. Bueno, Jeffrey, sí, él tiene los millones y yo las infecciones, pero de ahí... Es broma. Humor LGTBI de entrada, disculpad, ya Oye. sé que es un poco impactante. No, nos encanta. Cuéntanos cómo surgió este espacio de comedia y en qué consiste exactamente.
Bueno, pues básicamente, a ver, es un show que también es parte de Micro Abierto, es un show que por un lado lo tenemos los lunes y lo hacemos todas las semanas y por otro lado lo vendemos en Madrid, perdón, por toda España, lo vendemos por toda España, vamos a los Kinépolis, bueno, luego hablaremos de esto, pero esto surgió en 2017 porque yo tuve la loca idea de montar el primer festival de comedia de stand-up LGTBI en España para el World Pride que se hizo en Madrid, no sé si os acordáis, y entonces pues conseguí escenarios locales y tal, y congregué a todos los cómicos LGTBI que había entonces, que no eran muchos, ahora son muchos más, y montamos un festival, y la verdad es que quedó muy guay, y a partir de ahí me junté con Albert Boira, que es mi socio, y bueno, pues surgió la idea de, bueno, pues que falta un poco de visibilidad, ¿no?, de temas LGTBI en los medios mainstream, ¿no? Nunca habíamos visto pues en un teatro o en televisión, y mira que hemos hecho teatro y televisión, Boira y yo, bastante en estos últimos, el 20 o 20 y pico años, yo algo menos, y la verdad es que nunca veíamos, pues yo qué sé, que se hablara de situaciones cotidianas, de yo qué sé, pues el drama que puede suponer, por ejemplo, compartir el baño por las mañanas entre dos mujeres, claro. O yo qué sé, o una situación de celos en una discoteca entre dos hombres, ¿no? Claro. Que llega uno y dice, mira, ese me está mirando, y el otro, no, me está mirando a mí. Archi, si eres un pionero se dice, si hay que decirlo se dice, es ya está. Antes era más raro, ¿no?, que hubiera estos temas sobre temática gay en monólogos o en chistes. Ahora cambia un poco el panorama, ahora hay menos tabú, dirías tú, sobre temas LGTBI. Bueno, a ver, yo creo que sigue habiendo bastante tabú en general, ¿no? Yo creo que la gente se sigue escandalizando porque para cosas que para nosotros, para la comunidad LGTBI son normales, pues lo abiertos que somos con nuestra sexualidad y con cosas así, yo creo que para el público generalista heterosexual sigue siendo un poco de choque, ¿no? No quiere decir que todo lo pasemos por el rasero sexual, sino simplemente que hay temas que nosotros tenemos súper naturalizados y a ellos pues les sigue chocando un poco. Pero fíjate, lo que nosotros hacemos está muy bien porque nosotros no hacemos comedia LGTBI solo para público LGTBI, nosotros hacemos para todo el público. Oye, ¿y reacciona de forma diferente el público hetero que el público gay? Absolutamente. A ver, reírse se ríen todos, porque al final cuando uno es gracioso, ¿no? Entonces, cuando uno habla, pues habla de según qué temas, pues claro, para el público hetero, pues yo qué sé, yo hablo de mi salida del armario en clave graciosa, ¿no? Con una madre teutona medio alemana, porque yo digo que yo, aparte de homosexual, soy medio alemán, lo que todos conocemos por un guirigay, y entonces bueno. Como ves, también tenemos chistes tontos para todos los que a mí me ha parecido bueno, no me digas eso, acabo de decir que es bueno. Entonces, para que lo entendáis todos. Entonces, pues claro, lo que para mí es una situación, o para un público LGTBI dices, salida del armario, pues es algo que ellos han vivido, para ellos es humor observacional, ¿no? Pues como cuando te viene un cómico que a ti te gusta y te habla de su novia o de los problemas con tu jefe o tal, pues para es humor observacional, para el público heterosexual no deja de ser pues una situación curiosa que desconocen, pero que les sigue haciendo gracia también, porque oye, buenos somos, llevamos ya muchos años con esto. Oye, una última curiosidad con este tema de la censura que hemos visto en varios ayuntamientos gobernados desde finales de mayo por Vox o por el PP con Vox. ¿Os han cancelado alguna vez alguna actuación por tema ideológico? A nosotros directamente como tal, no. Quiero decir que, a ver, yo creo que han cancelado a Buzz Lightyear porque yo creo que estaba demasiado bueno y eso a según qué gente les incomoda un poco. Pero si han cancelado a Lope de Vega, yo creo que ya si no te ha tienen pasado criterio de lo que cancelan. Con dueños de bar o programadores que os dijeran... A ver, a mí personalmente sí me ha pasado, a mí me lleva pasando toda mi carrera, o sea, porque yo, claro, yo de toda la vida, desde que llevo haciendo stand-up, he hecho desde una perspectiva gay, entonces a mí me han llegado a decir, no, esto que haces tú no vende, es que estás todo el rato hablando de lo mismo. No, yo hablo de muchas cosas, yo hablo desde una paliza que me dieron hasta lo difícil que es ligar en aplicaciones, lo complicado que es cuando estás gordo y no tienes un cuerpo 10, o sea, hablo de muchas cosas, pero desde la perspectiva de un hombre homosexual, que es lo que soy, pero ellos solo escuchan gay, por lo cual a ellos les resulta monótono, aburrido.
lo puedo entender también. Yo no sé si es tanto censura o simplemente que no todo el mundo está abierto a escuchar de todo. ¿Sabes? Entonces, igual que a las mujeres también se las censura mucho en su comedia. Eso habláis de arreglas, la verdad es que escuchamos frases así. Claro. Entonces, para ellos es como es todo el rato eso. Pero bueno, sí, a mí sí me han censurado, bastante y me han dejado de dar trabajo por eso. Pero bueno, yo al final pues debo ser muy. Oye, Archi, Laura y Pilar acaban siempre la sección con la enseñanza del día. Ellas dicen que tienen una misión social, desde la humildad, cambiar el mundo. Bueno, exacto, entonces en vuestro caso, ¿también te ha pasado alguna vez que después de la comedia, se os acerque alguien a deciros, oye, me he reído, pero también he aprendido algo? Sí, eso muchísimo. Mira, hubo una vez una familia que vino a vernos a LGTB Comedy Jam El Intruso, donde estamos todos los lunes en Madrid, entre Chueca y Malasaña, y nos vino con una pareja de profesores, con sus hijos adolescentes, porque querían que aprendieran cosas y que conocieran otras realidades y otras perspectivas, ¿no? Al final, en Valencia, saliendo del Kinépolis, nos vinieron gente que trabajaba en un colectivo, dice, wow, que a mí me dijeran que iba a haber un espectáculo en un Kinépolis aquí en Valencia que se llama LGTB Comedy Jam y es íntegramente esto, dice, esto me lo dicen hace 5 años y no me lo creo. Por lo cual la gente está muy agradecida. Yo creo que también la gente está como muy cansada también siempre del activismo de trinchera y nosotros hacemos una especie de activismo, con comedia. Pero hacemos activismo pero con comedia y entonces yo creo que también la gente eso lo agradece. Oye, ¿y te ha pasado que después de tu actuación alguien venga y te diga, oye, me he reído, pero también he aprendido cosas? Sí, pero vamos. Sí. Eso pasa cuando escuchas la sección, ¿no? Al final acaban siendo, oye, me estás diciendo, acaba siendo el de todos los días aprende algo, ¿no? ¿Has dicho en el Bar Intruso los lunes? En los lunes estamos en El Intruso y luego estamos de gira también por España con el show, porque los lunes lo que hacemos es confeccionar un show nuevo y luego creamos un show cerrado. Los lunes es más microabierto, por eso también es más baratito la entrada y entonces luego lo llevamos a teatros, al Kinépolis. Pues mira, el 29 de septiembre estamos en el Kinépolis de Valencia, el 30 de septiembre estamos en el Kinépolis de Alicante, el 26 de octubre creo recordar estamos en la Cochera de Málaga, o sea que, y además una cosa, no es un espectáculo solo de stand-up, o sea, hacemos humor, hacemos karaoke, hacemos cabaret travesti, que es esto mucho de hablar con el público y de interactuar con el público, o sea, es un show muy guay. La verdad, o sea, no es porque lo haga yo, ¿eh? Es que ya, pero como me estás diciendo, ya me suena a programa de televisión. Total. Imagínate que te dieran todo el dinero del mundo, la cadena de fuera, te dijeran, Archi, haz un programa de televisión, porque falta, es verdad que en la tele es difícil de ver temas LGTBI que en comedia. Elon Musk te apadrina, te da cheque en blanco. ¿Qué tipo de programa harías? Vale, pues tengo 3 para elegir. A ver qué te parece. Venga, dale. La Isla de las Tentaciones Gay, pero yo lo la llamaríamos apoyo. simplemente llamaríamos simplemente la isla. La isla, eso es. ¿No? Estoy contigo porque a muerte, las tentaciones sabemos lo que va a pasar ahí. ¿No? O sea, no hace falta de va a pasar o no va, lo malo es que no pase, ¿no? Luego, un programa de entrevistas de lesbianas que se llamará Con tu gata o con la mía. Me gusta. Lo presento yo si quieres, o sea que fenomenal. Lo presentas tú. Muy bien. O un programa como El Hormiguero, pero con un presentador y colaboradores un poquito más diversos y en vez de hormigas, pues yo qué sé, pues ladilla. No, perdón. No he dicho nada. Pero bueno, no sé, tenía esos 3 para elegir. Necesitas una cadena de televisión, ¿no? Oye, Archi, que nos estamos despistando. Laura, recuérdale cómo se llama esta sección, perdón. que lo has dicho antes muy bien. Lo he dicho, muchas gracias, Rafa, por hacerlo presente otra vez. Mira, es Ven, Atrévete. ¿Vale? Entonces los oyentes y en particular queremos saber lo más atrevido que te has atrevido a hacer nunca, ¿vale? O sea, probar yogur con la fecha de caducidad vencida, pues también vale. Loco. ¿Sabes? Entrar en un edificio abandonado, también vale. Darle en el escenario, no ofrecerle el micro a un grupo de despedida de soltera, ¿sabes? O sea, ¿qué te has atrevido a hacer? Muy loco. Bueno, esa insensatez la hemos hecho todos alguna vez y luego nos hemos dado cuenta que es una pésima idea. Total. ¿No? Vosotros lo habéis hecho. Sí. Pues yo creo que lo más loco que he hecho alguna vez es que durante una entrevista en el programa de La Ventana les pido abiertamente que me contraten.
Me ha parecido increíble. Tengo tanto que aprender de ti, Archie. Tomo nota. Creo que es lo más atrevido, de colaborador o de guionista o de algo así, o sea que dadle una vuelta. No, yo creo que fíjate, otra de las Espera, que cosas Rafa más lo acaba de atrevidas- pillar ahora. Espera, que he tardado. Espera, que Rafa lo acaba de pillar, que es un señor mayor. Espera. Estaba yo pensando en lo del guirigay todavía, por si no. Estaba con el guirigay. Y ahora ya. No te preocupes, Raza, todos hemos sido rubias. Pero no, en serio, no. Y otra que también haría así en plan a lo loco sería pedirte, Laura del Bar, que nos acompañaras en el LGTB Comedy Jam cuando nos vayamos de gira alguna vez. Oye, Qué pues bueno. eso lo tienes. No, además fíjate que Ya creo que está. te ha llamado Laura del bar. Del bar, es que Creo que sabes, es un poquito... sabes, es que es un código que tenemos ¿sabes? Entre gente del colectivo nos llamamos así. Lo que pasa es que te están saliendo una cantidad de ofertas de trabajo y estás en la ventana. Sí, pero hay que seguir, hay que seguir porque, ¿sabes? Hasta que no esté Sí, lo que pasa. hasta que no esté por escrito, perdonad el deje abogado que tengo, hasta que no esté por escrito no puede pasar, así que cuenta conmigo, Archie. Archie Genial. Bezos, cómico, guionista, creador de LGTBI Comedy Jam, muchísimas gracias por asomarte a la ventana y esto que nos propones le daremos una vuelta. Oye, y veniros algún lunes después del programa o lo que sea, veniros al Intruso. Al bar Intruso, ¿vale? sí. Apuntado Os lo vais queda. a pasar genial. Un ¿vale? beso. Sí, venga. Gracias, feliz verano. Chao. Igual. Terminamos con la enseñanza del día, ¿no? La enseñanza del día. Si Ana Rosa Quintana tiene un libro y Mario Casas un Goya, tú puedes conseguir todo lo que te propongas. Y hasta aquí la enseñanza del día. What you do to me, I know I can't believe there's something about you got me down on my knees. What you do. Pues Pilar, Laura, que tengáis un buen jueves. Gracias. Nosotros Y buen cerramos fin de ahora semana. Mucho la ánimo, ventana. mucho ánimo Cerramos mañana. la ventana, pero se quedan con hora 25 y nosotros volvemos a abrirla mañana, mañana viernes, a las 4 a las 3 en Canarias, como Aquí siempre. estaremos. Un beso. What you do to me, what you do to me, what you do to me, what you do to me. I know I can't believe there's something about you got me down on my knees. What you do to me, I know I can't believe there's something about you got me down on my knees. What you do to me, what you do to me, what you do to me, what you do to me. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena Ser. La radio.